sino también incluso hay teorías que hacen referencia de que uno ya nace predispuesto a poder cometer delito, incluso clasifica, ¿no? Quiénes serían las personas que, por ejemplo, están propensas a cometer delitos de cuello blanco, algunos que están predispuestos a ser estafadores, quienes están predispuestos a cometer hurtos. Todo eso está establecido en la criminología, ¿no? Como una de las cosas, por ejemplo, el tema de la naturaleza misma relacionada con los rasgos físicos, que uno ya viene predispuesto, ¿no? O nace con determinadas tendencias. Entonces no podemos establecer que directamente el hecho de los hogares disfuncionales incidan con la comisión de un delito, pero sin embargo se ha llegado a establecer que sí es una de las causas. Entonces el Estado ve por conveniente solucionar este problema. Nosotros teníamos un proceso anterior, el que nosotros ya hemos estado conociendo, hemos estudiado en derecho de menores, el proceso cuando un menor se encontraba en una situación de abandono, se hacía una investigación primero en sede fiscal, luego en sede judicial, ¿no? Y se declaraba judicialmente el abandono del menor de edad. Muchas veces era un proceso bastante tedioso, bastante largo, que finalmente, luego de realizar un conjunto de actos, primero de investigación, luego de la participación de un equipo multidisciplinario, se determinaba que el menor efectivamente se encontraba en una situación de desprotección y se emitía una sentencia declarando judicialmente al menor en abandono. Entonces, cuando se declaraba judicialmente al menor en abandono, recién se podía iniciar el proceso de adopción. Pero esto implicaba, primero, que el proceso de por sí era bastante largo. Segundo, había el hecho de que se exponía al menor, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, si te encuentras en esa edad, estás sumamente vulnerable. Entonces, había una especie de, podría decirse, ineficacia del mismo sistema. Entonces, deciden cambiar mediante el decreto legislativo 1297 todo el procedimiento e incluso el tema de la competencia. Hace referencia de que se va a asumir una competencia de carácter administrativo en algunos supuestos, pero también va a intervenir el Poder Judicial. Pero en la primera etapa tenemos nosotros que cuando la situación es sumamente, podría decirse, leve, nosotros vamos a hablar de dos términos que se van a usar en el decreto legislativo 1297. Situación de riesgo de desprotección y desprotección. Dos términos diferentes. ¿Cuándo hay riesgo? Riesgo cuando, en este caso, el menor se encuentra expuesto en una situación que tal vez realizando las acciones correctivas debidas, este menor puede permanecer todavía en su familia. La idea del nuevo modelo, en este caso del decreto legislativo 1297, es de que el menor se inserte o se mantenga en su seno familiar. O sea, no es desvincularlo, sino por el contrario, hacer todo lo posible para que el menor se mantenga en el seno familiar. Esa es la idea. Entonces tenemos, como les voy a repetir, dos procesos: riesgo de desprotección y desprotección. Cuando se declara que un menor se encuentra en una situación de desprotección familiar, es porque ya hay causas sumamente graves que hacen de que necesariamente el menor se tenga que retirar del seno familiar. En este caso se llama familia de origen, el término que se usa. Entonces, cuando hay un supuesto grave, el ejemplo, supongamos que ha habido un caso de violación sexual. El menor ha sido violentado por su progenitor y la madre ha guardado silencio, no denuncia el hecho, y la menor recién pone en conocimiento, por ejemplo, cuando va al colegio y le informa a su profesora, ¿no? Porque la profesora ve que se encuentra bajando en el rendimiento académico y otros supuestos más. Entonces, en este caso, la profesora toma conocimiento del acto de violación sexual, informa al director, informan al Ministerio Público, hacen la denuncia y se hace todo el proceso de investigación y se entiende que en este caso hay indicios de que sí se ha cometido el acto delictivo. O sea, que la menor se ha sido víctima de violencia sexual de parte de su progenitor. Pero sin embargo, la mamá no ha realizado ninguna denuncia. Entonces, acá no podemos hablar de una situación de riesgo, sino estamos hablando ya de una situación de desprotección. O sea, es un hecho sumamente grave,
de que la madre, pese a que tenía conocimiento que su hija estaba siendo violentada por su esposo, y en este caso padre de la menor, no realizó ningún acto concreto. Entonces nosotros no vamos a poder pretender que la menor se mantenga en el seno familiar. Estamos teniendo acá a un violador y a una cómplice que vendría a ser su madre. Entonces, en esta situación se tienen que tomar acciones concretas. El retiro de la menor. Puede disponerse, en este caso, la custodia o la tenencia, en primer lugar, a un familiar directo, ¿no? Puede ser una tía, una abuela, o incluso si se da el caso, podría darse el caso, tal vez, de una tercera persona que tenga el interés de cuidar a la menor. Pero previa evaluación, previa intervención del equipo multidisciplinario. Nosotros sabemos muy bien que el equipo multidisciplinario está integrado por trabajadores sociales, psicólogos e incluso educadores. Y bajo el nuevo modelo del Decreto Legislativo 1297, en la Unidad de Protección Especial, no solamente se tiene psicólogos, psiquiatras, sino también se tiene, incluso les había señalado en este caso, profesores también, ¿no? Evaluadores, que pueden conocer de forma integral cuál es la situación de la menor. Les estoy haciendo un repaso porque el tema específico que me han convocado es la tabla de valoración de riesgo, pero como la mayoría me ha dicho que es la primera clase que están asistiendo, les estoy haciendo un repaso del Decreto Legislativo 1297. Entonces nosotros tenemos claro, y les voy a reiterar dos conceptos, situación de riesgo y situación de desprotección. El ejemplo que yo les estaba señalando era de desprotección familiar. Cuando hablamos de una situación de riesgo, es por ejemplo una menor que acude a su colegio en forma, podría decirse, no continua. Un día sí, un día no, o cuando va en condiciones no muy limpias, podría decirse. Y igual, ¿no? Hace la intervención la profesora, porque están bajo el Decreto Legislativo 1297, los docentes están en la obligación de poder informar. Ellos tienen que informar cualquier situación que podría resultar siendo un indicio, una evidencia de que el menor está siendo maltratado o descuidado por parte de sus progenitores. Entonces, se hace la investigación y se determina de que la menor está en esas condiciones. ¿Por qué? Porque tal vez la madre se encuentra delicada de salud, supongamos, podría pasar, ¿no? Pero se encuentra en una etapa transitoria, o sea, no una enfermedad terminal, sino algo de carácter temporal. Entonces, en esta situación, la madre ha descuidado la atención a la menor por estos problemas. Entonces, estamos hablando de una situación de riesgo. Se hace la evaluación correspondiente y se implementa, en los dos supuestos, se implementa, en este caso, un plan de intervención. Un plan de intervención que lo tiene que elaborar el psicólogo. El psicólogo de la Unidad de Protección Especial. Porque ya no vamos a hablar de la fiscalía ni del juzgado. Sí va a intervenir el juzgado en una etapa ya final, cuando se encuentra en una situación de desprotección. Cuando se emita la resolución administrativa por la Unidad de Protección Especial, disponiendo de que el menor definitivamente se encuentra en una situación de desprotección, es cuando recién se van a remitir el expediente y todos los actuados al juzgado de familia. Lo que se va a pretender, como les voy a reiterar, es de que se resuelva en sede administrativa. ¿Y quiénes van a ser los competentes en sede administrativa? La Unidad de Protección Especial, la UPE, la Unidad de Protección Especial, para ver los casos de desprotección, pero también pueden tomar conocimiento de los casos de riesgo de desprotección. ¿Quiénes van a ser los competentes para ver los casos de riesgo de desprotección? Estamos hablando, en este caso, de las demunas. Bajo el Decreto Legislativo 1297, se entiende que el gobierno regional, en coordinación directa con los gobiernos locales, tiene que implementar un conjunto de políticas para poder garantizar que en cada demuna exista un equipo multidisciplinario que pueda evaluar en forma inmediata cuando un menor de edad se encuentra en una situación de desprotección o en una situación de riesgo. Entonces les señalo, si me encuentro en una situación de riesgo, la unidad competente o la entidad competente va a ser las demunas. Si se encuentra en una situación de desprotección, la unidad de protección especial. Luego de hacer todo el proceso de investigación, implementar
el plan de intervención que va a estar a cargo del psicólogo, como lo voy a repetir, y definitivamente el menor se encuentra en una situación de abandono, no se puede superar, en este caso el problema, se va a tener que hacer el proceso para que se declare en desprotección al menor. Y esto permite de que el Estado pueda asumir la función tuitiva que tiene en salvaguarda de la integridad del menor. O sea, en ese momento, recién el menor está en una situación de ser adoptado, ¿no? Entonces, o puede disponerse de que el menor pueda, en este caso, según la conveniencia que pueda haber el juzgado de familia, estar no solamente en un albergue para el cuidado de menores, tal vez puede ser una casa refugio, o en su caso también hay otras posibilidades, ¿no? Como son, por ejemplo, los hogares sustitutorios o las familias sustitutas. Entonces hay varias figuras, el acogimiento familiar es una de las figuras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero no es que a mí se me ocurre y de plano yo voy a disponer que el menor vaya, en este caso, al seno de una familia que previamente se tiene que inscribir para poder brindar acogimiento familiar. No, sino que definitivamente se le tiene que declarar en desprotección, solo en ese supuesto. Pero como les voy a reiterar, en los dos supuestos se implementa un plan de intervención por el psicólogo y el equipo multidisciplinario. La finalidad, les reitero, es de que el menor se mantenga en el seno familiar. Entonces se da un tratamiento incluso. En ese plan no solamente se comprende al menor, sino también se comprende al entorno familiar. Van a recibir el apoyo de un equipo multidisciplinario. E incluso dice que se tienen que hacer las gestiones necesarias, si es que solamente es un tema de carácter económico, porque no justifica que por la pobreza o la condición económica en la que se encuentre la madre o los progenitores, se pueda, en este caso, desvincular al menor de su seno familiar. El Estado está en la obligación, a través de los programas sociales que tiene, y bajo el concepto de la articulación interinstitucional, de poder realizar todas las acciones pertinentes para que los programas sociales también puedan brindar apoyo. En este caso, tal vez, supongamos, vaso de leche, si es que se da el supuesto, o el PRONA, o algún programa, para que se le pueda dotar de alimentos a esta familia que se encuentra pasando tal vez una situación económica complicada, ¿no? Entonces, se les vuelve a reiterar, la finalidad del Estado es mantener la unidad familiar. Se hace una intervención multidisciplinaria, se aplica un conjunto de estrategias, el mismo Estado a través de los otros entes que tiene, para que se pueda solucionar si es que el problema es menor, ¿no? Eso es con relación al decreto legislativo 1297. En resumen, es el procedimiento, cuál es la finalidad, y ahora vamos a hablar sobre la tabla de valoración de riesgo. ¿Y qué es la tabla de valoración de riesgo? Nosotros tenemos que el decreto 1297 ha sido emitido en este paquete legislativo que les había señalado en el año 2017. Luego en 2018 recién se incrementa su reglamento, prácticamente después de 4 meses, y ahí se determina quién va a ser el ente competente, porque en el decreto legislativo en 1297 en un inicio solamente se hablaba de la autoridad administrativa competente. Autoridad administrativa competente. Luego en el reglamento se determina que esa autoridad administrativa competente va a ser la unidad de protección especial. Y nosotros ya tenemos desde marzo del 2019 en Ayacucho la unidad de protección especial. La UPE, se entiende que ustedes ya han oído hablar de esa instancia, ¿no? Que depende directamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Lo que se busca es de que el Estado pueda garantizar la protección integral del menor, lo que no estaba ocurriendo anteriormente. Anteriormente, les vuelvo a reiterar, era un proceso en sede judicial y ahora se tiene un proceso en sede administrativa. Y es, como se vuelve a señalar, una intervención integral. Bueno, la resolución ministerial 065-2018 se ha emitido con la finalidad de establecer cuáles son los parámetros que se tienen que tener en cuenta para que se pueda declarar a un menor en riesgo o en desprotección familiar. Les vuelvo a reiterar,
no todos los supuestos significan desprotección familiar. Entonces, tenemos la resolución ministerial. Acá se hace referencia, ¿no?, un poco al tema del antecedente. Tenemos un informe, el 003-2017, de la Dirección de Investigación Tutelar, hoy Dirección de Protección Especial, porque se hace el cambio del nombre a través del Decreto Legislativo 1297, de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, y el informe número 02-2018 de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lo que les había señalado hace un momento, ¿no? Este procedimiento administrativo y este organismo, podría decirse, este ente administrativo, depende directamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y tenemos acá la justificación, el tema de los antecedentes normativos. De igual forma, el decreto legislativo 1297 que hemos estado analizando. Acá vamos a dar también una lectura rápida. El decreto legislativo 1297, el decreto legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, se establece un marco legal que orienta y define la actuación protectora del Estado para las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar, con la finalidad de prevenir la separación de su familia, lo que ya les había estado señalando, ¿no? De su familia de origen, ese término es importante, familia de origen. O brindar la protección necesaria para lograr la reintegración familiar respectiva. Entonces, esos son los fines del decreto legislativo 1297. Pero para que ese decreto legislativo se pueda materializar, era importante primero que se pueda emitir su reglamento y luego sacar esta tabla de valoración de riesgos. Entonces tenemos acá lo mismo en las opiniones. Y finalmente se resuelve en el artículo primero la aprobación de la tabla de valoración de riesgo. Dice, aprobar la tabla de valoración de riesgo en el marco de lo dispuesto en el decreto legislativo número 1297, lo que ya hemos estado señalando el nombre completo del decreto de GIS antiguo, ¿no? Bueno, se hace mención en el artículo 2 de que esta tabla no es definitiva, que se tiene que hacer sus revisiones y actualizaciones periódicas. Y dispone la publicación respectiva. Bueno, no se ve muy bien el tema del tamaño de las letras, pero se les va a mandar el material, sí, porque todo esto está en esta resolución ministerial, ¿no? Todo el contenido de esta tabla que vamos a analizar el día de hoy está en la resolución ministerial número 065-2018. Se tiene anexo en hoja tamaño A4 todas las tablas respectivas, ¿no? A ver, en el primer supuesto nos habla sobre la violencia familiar. La tipología primero. La violencia sexual en el ámbito familiar. Nosotros sabemos muy bien que las formas de violencia familiar no solamente están relacionadas con el tema de carácter sexual, también nosotros sabemos que está el tema físico, el tema psicológico e incluso también el tema patrimonial. Pero cuando se trata de menores vamos a hablar en este caso de la violencia sexual en el ámbito familiar. ¿Y qué es violencia sexual en el ámbito familiar? Nosotros sabemos que todo acto que constituye no solamente vinculado con el uso de la fuerza para poder consumar el acto sexual, sino también el hecho de los tocamientos indebidos, ¿no? Entonces tenemos que acá que la violencia sexual es todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente para su satisfacción. Bueno, es la definición que nos da esta tabla de valoración de riesgo. Puede consistir en actos con contacto físico, tocamiento, frotamiento, besos íntimos, el tema del coito, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos o con los dedos, o sin contacto físico. El tema del exhibicionismo, por ejemplo, ¿no? Actos comprendidos o compelidos a realizar en el cuerpo del abusador o tercera persona, imponer la presencia en situaciones en las que la niña o el niño se baña o utiliza los servicios higiénicos, obligado a presenciar y o utilizado en pornografía, acoso sexual, por medio virtual o presencial, entre otros, ¿no? Porque acá también, por ejemplo, viene el tema de los actos de obligar al menor a poder
presenciar, por ejemplo, un video de contenido de tipo sexual, ¿no? Entonces no solamente es el uso de la fuerza para poder consumar un acto sexual, sino también viene el tema de los tocamientos indebidos y en este caso también la exposición al menor a videos o material de contenido sexual. ¿En qué situación podemos decir que estamos en riesgo y en qué supuesto se encuentra en una situación de desprotección? Primero, para la valoración de la situación de riesgo o desprotección familiar, en esta tipología, las características que hemos señalado, se toma en cuenta la actitud o comportamiento de la familia de origen. O sea, ¿cuál ha sido la reacción de la familia de origen? Hemos señalado que la familia de origen es el lugar, se entiende, de vinculación sanguínea que tiene el menor, ¿no? Entonces, se tiene que ver. Les he puesto el ejemplo hace un momento, ¿no? Si la madre denuncia el acto de violencia sexual, si es que el autor es el padre, por ejemplo, ¿no? O tal vez puede ser el hermano mayor o el padrastro, no lo sé. Entonces, si la madre o el entorno familiar, luego de apreciar de que hay un hecho de violencia, toma las acciones inmediatas, estamos hablando de una situación de riesgo de desprotección. Tal vez es un hecho aislado, nadie tenía conocimiento, ¿no?, que la víctima estaba siendo violentada. Dice, el familiar no agresor responsable del cuidado del niño, niña o adolescente realiza la denuncia inmediatamente después de haber tomado conocimiento del hecho. Es un acto concreto, quiere decir que está en contra de este acto delictivo. Entonces está tomando las acciones pertinentes para poder resguardar la integridad de la menor o el menor. O puede darse el caso también de que sea un adolescente, ¿no? La familia de origen, el niño, niña o adolescente no comparte la vivienda con su agresor y definitivamente ha realizado la denuncia. El familiar responsable del cuidado del niño, niña o adolescente muestra interés por su protección. Es lo más lógico, ¿no? Se entiende que si es que hay un hecho de violencia de esa naturaleza, el progenitor o el entorno familiar tiene que tomar las acciones para poder, primero, hacer de que el hecho violento pueda cesar. Y segundo, poder desplegar todas las acciones de cuidado para que la menor pueda encontrarse sumamente bien, ¿no?, segura en ese hogar o en esa familia. Entonces, si es que hay esas conductas, estamos hablando de una situación de riesgo. Pero en una situación de desprotección, la conducta es totalmente distinta. ¿Qué ocurre? La familia de origen no realiza la denuncia a pesar de tener conocimiento del hecho. El cuidador principal, no agresor, no muestra interés por la protección del niño, niña o adolescente. Tenemos acá otros supuestos. El niño, niño o adolescente le obliga a que mantenga los hechos de violencia sexual en silencio. Pone en duda el hecho de violencia sexual. Permite los hechos de violencia sexual. Culpa a la niña, niño o adolescente por las consecuencias de dar a conocer la violencia sexual. Es cómplice de o la agresora. Negocia el silencio de la violencia sexual. Concilia matrimonio entre el adolescente y el agresor. Expulsa a la niña, niño o adolescente del hogar. El agresor vive con la niña, niño o adolescente. Entonces, definitivamente, esto es algo prácticamente aberrante, podría decirse, ¿no? Si es que hay una situación donde una menor es víctima de violencia, se entiende que la familia tiene que, en primer lugar, creer la versión de la y desplegar todas las acciones necesarias para que la menor pueda recibir una intervención inmediata. El apoyo del psicólogo, la intervención del médico legista y, cuando ya interviene la unidad de protección especial, la intervención del equipo multidisciplinario para que esta menor pueda mantenerse en su hogar de origen. Esa es la finalidad. Son dos casos totalmente diferentes, frente a un mismo hecho. ¿Y cuál es el hecho en concreto? La violencia sexual en el ámbito familiar. Dos reacciones totalmente diferentes.
La primera genera una situación de riesgo, la segunda una situación de desprotección. En la situación de riesgo, ¿quién es la competente? Estamos haciendo mención que las DEMUNES. Y en la situación de desprotección, el ente competente ya viene a ser la unidad de protección especial y posteriormente se entiende que si es que hay la comisión de un delito se tiene que dar cuenta al Ministerio Público para que pueda realizar las investigaciones correspondientes y asumir, en este caso, su función, ¿no? Y posteriormente, cuando ya se ha realizado todas las acciones en sede administrativa, derivar los actuados al juzgado de familia, en los lugares donde existan juzgados de familia, porque en provincias hay juzgados mixtos. Se entiende que también se tiene que derivar a los juzgados mixtos si es que los hechos han ocurrido dentro del ámbito de su competencia, porque nosotros sabemos bien que los juzgados de familia solamente funcionan acá en la provincia de Omán, ¿no? En las provincias tenemos juzgados mixtos. Eso es con relación al primer supuesto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El segundo supuesto. Tenemos acá la explotación sexual de niños y adolescentes. El primer caso es violencia sexual. El segundo caso es explotación sexual. Totalmente distinto. Se entiende que cuando hay explotación sexual hay una contraprestación, un beneficio, un lucro, una ganancia, una utilidad, un beneficio como consecuencia de que la menor pueda de alguna forma ser usada, podría ser la palabra, para fines de tipo sexual o satisfacción sexual de un mayor de edad, ¿no? O tal vez de un menor de edad, no lo sabemos, pero de por medio hay un adulto que está beneficiándose con el abuso sexual de esa menor o de ese menor. Entonces, consiste en la utilización de niñas, niños o adolescentes con fines sexuales, pornográficos o eróticos a cambio de un pago, promesa de pago u otro beneficio. Esta es una forma de violencia y constituye una violación de sus derechos. Se entiende que existe explotación sexual aun cuando haya consentimiento por parte de la niña, niño o adolescente, dado que por la relación de poder el adulto saca ventaja de su condición frente al menor de edad. O sea, no se va a tomar en cuenta de que yo soy menor de edad y está prestando tal vez algún tipo de servicio sexual de forma voluntaria, no, porque se entiende que hay un adulto responsable, ¿no? Que está bajo el cuidado o tiene que garantizar que la menor pues no esté, podría decirse, comprendida en este tipo de hechos, ¿no? O el menor. Entonces, la situación de riesgo, la explotación sexual que se realiza por los miembros de la familia de origen, en ningún caso puede ser considerada una situación de riesgo, por lo que no se consigna indicadores de situación de riesgo en este rubro. O sea, de plano, si es que una menor está siendo explotada sexualmente y como consecuencia de esta explotación el adulto que está bajo la responsabilidad de cuidar o velar por esta menor está percibiendo algún lucro, algún beneficio, alguna ventaja, definitivamente estamos hablando ya de una situación de desprotección familiar. Se descarta de plano el riesgo de desprotección. De plano es desprotección familiar. Les vuelvo a reiterar, estamos hablando dos términos. Riesgo de desprotección, cuando es un hecho leve, subsanable, y desprotección familiar, cuando es un hecho sumamente grave. Estamos en un caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No hay ni un supuesto de riesgo. De plano, es una situación de desprotección. En el siguiente supuesto, violencia física en el ámbito familiar. Acá sí existe una situación de riesgo y una situación de desprotección. Se habla de que es una situación de riesgo cuando ocasionalmente, tal vez con la intención de corregir alguna conducta del menor, se puede hacer uso de la fuerza, pero si es que ha sido de forma leve, ¿no? Tal vez una cachetada, un empujón, algo así, ¿no? Es algo leve. Entonces ahí se habla de una situación de riesgo.
De hecho, es un hecho bastante condenable porque se entiende que no se puede ejercer ningún tipo de violencia, no solamente frente a un menor, sino frente a cualquier persona, ¿no? Entonces, la niña, niño o adolescente recibe de manera reiterada o ocasional violencia física en cualquier parte de su cuerpo que le causa dolor y es ocasionado por uno o varios miembros de la familia de origen. Estamos en una situación de riesgo. En una situación de desprotección, la niña, niño o adolescente presenta lesiones o daños graves. Esa es la diferencia. Se entiende que acá es algo leve, ¿no? En forma ocasional. Pero acá se habla de daños graves en cualquier parte de su cuerpo. Entonces acá se habla de fracturas, de sangrado, de hematomas graves, un conjunto de supuestos. Estamos hablando de una situación de desprotección. En el primer supuesto, en una situación de riesgo. Acá también hay algunos supuestos más sobre la violencia física. La violencia física se usa como modo de corrección o castigo, de manera ocasional, o puede darse supuesto de forma reiterada. La familia de origen muestra interés por dejar de ejercer el castigo físico. Luego de la intervención de la unidad de protección especial, o en este caso de la DEMUNA, si es que podría darse el caso, muestra predisposición por dejar de ejercer el acto de castigo, ¿no? Pero en el siguiente supuesto, definitivamente la familia se niega a poder rectificar los hechos de violencia. Dice la familia de origen no denuncia la violencia física, la familia de origen amenaza a la niña, al niño o adolescente para mantener en silencio los hechos de violencia física. La familia expulsa a la menor o adolescente del hogar. La situación de violencia física puede ser incluso de forma frecuente, ¿no? Entonces, en esos supuestos estamos en un caso de desprotección. La violencia psicológica en el ámbito familiar. Nosotros sabemos muy bien que la violencia psicológica a la fecha ya está considerado como una lesión. Está incorporado en el Código Penal, ¿no? Puede ser desde una falta, una lesión leve o una lesión grave, dependiendo de la huella psicológica o el daño psicológico que en este caso el agresor ha producido en la víctima de violencia psicológica. Entonces, puede haber casos en los que la violencia psicológica finalmente se torne en un daño irreparable, que implique, por ejemplo, esta medicación, la intervención de un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos supuestos, estamos hablando de una situación de desprotección familiar, cuando la huella psicológica o el daño psicológico ha generado un impacto tal que necesariamente las secuelas que esta víctima va a tener van a ser de por vida. Va a implicar incluso, como les voy a reiterar, un tema de medicación. Y nosotros sabemos muy bien que muchos de los actos de violencia psicológica están orientadas a mejorar la autoestima de la víctima. Están orientadas a menoscabar, en este caso, podría decirse incluso la dignidad de la víctima. Y en el caso, por ejemplo, cuando son niñas o cuando son mujeres, mantenerlas en una situación de sumisión, ¿no? Esas son las intenciones de la violencia psicológica. El impacto, les voy a reiterar, viene desde una falta hasta un delito, en este caso una lesión de carácter. Va a depender de la pericia psicológica y de la huella psicológica o el impacto que genera en la víctima. Porque cada víctima también es diferente y las reacciones que va a tener cada víctima, pese a la misma conducta del agresor, van a ser totalmente distintas. Porque supongamos que en un hogar ha habido 3 hijas, o no sé, incluido varoncitos, supongamos, ¿no? Y han sido violentados psicológicamente toda la vida por sus papás. Y no van a tener el mismo grado de lesión psicológica, porque tiene que ver también con otras características, ¿no? Con la personalidad, el grado de resiliencia que tal vez pueda tener el menor, ¿no? Entonces, no podemos decir que de plano los 3 van a presentar uniformidad en cuanto al daño psicológico. Es totalmente, tiene que evaluarse y hacer una intervención individual, ¿no? Entonces, estamos hablando de
indicador o el tipo relacionado con la violencia psicológica en el ámbito familiar. Tenemos la situación de riesgo. La situación de riesgo, la niña, niño o adolescente víctima de cualquier agresión verbal, gestual, se manifiesta, ¿no?, a través de amenaza, encierro, rechazo, que sea ignorado, denigrado, restringir su autonomía, no permitir que se desenvuelva acorde a su edad, no tomar en cuenta su opinión, y el tema de carácter también emocional, la manipulación que les había señalado hace un momento, calificar con algunas palabras despectivas, crítica con intención de dañar, comparar, insultar y otros similares, ¿no? Entonces, en esa situación se encuentra el supuesto de situación de riesgo. ¿Qué es lo que pasa acá? La familia de origen ejerce la violencia psicológica como un patrón de interacción con la niña, niño o adolescente. La familia de origen muestra intención de dejar de ejercer este acto de violencia. Estamos en una situación de riesgo frente a la violencia psicológica en el ámbito. ¿En qué supuestos estamos en una situación de desprotección? La niña, niño o adolescente tiene presencia de intentos de suicidio, presencia de asesinatos o torturas, por ejemplo, presencia, ¿no? Supongamos que el papá atenta contra la vida de la madre, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación muy extrema, ¿no? Este menor se encontraría en una situación de desprotección. Nosotros sabemos, por ejemplo, el último hecho de violencia de fin de año, ¿no? El único que ha sobrevivido creo que es un niño de 8 años, ¿no? Y ha visto cómo su padrastro, su papá, creo que es su padrastro en este caso, atentó contra la vida de su mamá, de sus hermanos y medio hermanos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando de una situación de presenciar un asesinato o una tortura. Entonces definitivamente es una situación de desprotección. Encierro como forma de tortura, privación de necesidades básicas, alimentación, educación, atención en salud, expuesto a un conjunto de situaciones que podrían denominarse como condiciones infrahumanas, ¿no? Agresiones reiteradas a través de agresiones verbales, gestuales, humillaciones, a pesar de haber recibido atención del servicio de protección. O sea, pese que ha habido ya la intervención de la unidad de protección especial, se mantiene la intención de seguir humillando a este menor. Indicadores: la familia de origen no realiza la denuncia por la violencia psicológica ocasionada por algún miembro de la familia. La familia de origen niega la ocurrencia de los hechos de violencia psicológica. La familia de origen amenaza a la niña, niño o adolescente. Entonces, en este caso, es sumamente grave la conducta de la familia de origen, y esto necesariamente tiene que tener como consecuencia que se declare la desprotección del menor. Estamos ya en el supuesto número 4, ¿no? Violencia psicológica en el ámbito familiar. Vamos a continuar. Trabajo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ¿no? En este caso igual hay dos supuestos, un supuesto de riesgo y también el otro supuesto de desprotección. ¿Cuál es la conducta? Es la actividad económica que realiza la niña, niño o adolescente, remunerada o no, que pone en riesgo la integridad física o psicológica, sea esta autorizada o no por la autoridad competente. Esta actividad puede ser realizada de forma dependiente, independiente o familiar. En nuestra legislación está permitido de que un menor de edad pueda trabajar, pero bajo determinadas condiciones. Y también hay un límite, hay un mínimo de edad, ¿no? En este caso, si no me equivoco, es 8 años, ¿no? Para poder realizar algún tipo de actividad, pero lo correcto es de 12 años hasta los 18 años. Entonces se regula las condiciones en las que puede prestar, podría decirse, sus servicios en un entorno laboral. Primero no tiene que atentar contra su integridad física, contra su integridad psicológica,
tampoco tenga que perjudicar en su labor académica. Pues máximo se le permite que pueda trabajar 4 horas, una jornada laboral máxima de 4 horas. Pero nosotros sabemos muy bien que muchos, podría decirse, centros laborales, sobre todo de condición informal en nuestro país, quiere decir, por ejemplo, la minería ilegal, o aquellos que se dedican a actividades de carácter artesanal, como por ejemplo la construcción o la fabricación de ladrillos, o incluso, por ejemplo, en algunas fábricas, ¿no?, textiles, muchas veces se toma o se trata de poder usar la mano de obra barata, ¿no?, de algunos niños o adolescentes. En muchos casos incluso se habla de trata de personas. Nosotros sabemos que la trata de personas se puede dar con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. La trata de personas es la forma moderna de esclavitud. Entonces, puede darse el supuesto de que a un menor de edad, con engaños, se lo pueda sacar de su seno familiar para fines de explotación laboral. Entonces, las condiciones no son las adecuadas. Puede encontrarse de que hay responsabilidad tal vez del padre, o sea, que tiene conocimiento de que el menor va a prestar un servicio, e incluso puede ser caso de que el padre sea o la madre el que se beneficie económicamente con el servicio que va a brindar el menor. Y no garantizan de que el menor se encuentre en condiciones óptimas y mucho menos que tenga acceso a la educación. Entonces, se entiende que acá hay una situación de desprotección. Pero se puede justificar en el supuesto de que la menor, en forma ocasional, por su propia intención, porque quiere ayudar con el tema económico en su familia, puede realizar algún tipo de actividad. O incluso por los intereses de la familia, previa concertación en un negocio familiar, la menor tal vez, o el menor, pueda desempeñar algún tipo de actividad, ¿no? Les vuelvo a reiterar, siempre y cuando no atente contra su integridad personal y su derecho, sobre todo al tema de la educación. Los horarios no puedan cruzarse, ¿no?, con los horarios de clase. Entonces, en la situación de riesgo, la familia de origen se obliga a no coaccionar ni condicionar a la niña, niño o adolescente a realizar la actividad económica. La familia de origen muestra disposición a recibir apoyo y invitar a, en este caso, o tratar de erradicar la situación de trabajo de la niña, niño o adolescente. O sea, lo correcto es que una niña, niño o adolescente no trabaje, pero hay situaciones extremas, ¿no?, por la condición económica humilde generalmente, ¿no?, porque algún miembro de la familia, el sostén de la familia se encuentra tal vez pasando por una enfermedad o una situación de desempleo. Entonces, por intereses de la familia, previo consenso, en ningún caso hay obligación ni manipulación, y mucho menos que solamente los menores trabajen y los padres no hagan nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo en ese caso se justifica de que pueda declararse una situación de riesgo. Pero en el caso de la desprotección, realiza alguna actividad económica en situación de explotación laboral, trata de personas, definitivamente, o por aprovechamiento, en este caso, dejando de el tema de la escolaridad, el tema de la salud y el tema de la integridad personal. El ejemplo que ya les estaba señalando, ¿no? En definitiva, cuando hay una situación de desprotección, pues la familia no tiene ningún interés en poder coadyuvar a que el menor deje de trabajar, porque de plano ha sido consciente de que está usando al menor para un lucro de carácter económico, consecuentemente un lucro de carácter personal. Es el supuesto de la trata de personas, generalmente con fines de explotación laboral, donde el protagonista es un menor de edad. Bueno, eso es con relación al tema del trabajo. La vida en la calle también. Hay dos supuestos. Igual, en este caso sí aplica la situación de riesgo y también aplica la situación de desprotección. ¿Qué es la vida en la calle? Cuando la niña, niño o adolescente ha hecho de la calle su espacio de socialización y lugar de vida, ¿no? Nosotros sabemos muy bien, y sobre todo los que han trabajado en los juzgados de familia, en las fiscalías de familia, cómo es que existen niños que ya han hecho de la calle
su hogar, pese a que tú les ofreces estar en un albergue, o pese a que la familia de origen tiene toda la intención de mantenerlo en el seno familiar, este menor se escapa, no coadyuva con las autoridades y está acostumbrado a realizar ya una vida en la calle. Nosotros hemos sido testigos, los que hemos trabajado una vez en la Fiscalía de Familia, vemos de cómo es que, pese a todos los intentos que hace el Estado, pese a todas las condiciones de alguna forma que pone para velar por su integridad de esos menores, ellos ya se han acostumbrado a tener una vida en la calle, ¿no? Por las malas compañías, se dedican a actos delictivos, al consumo de algunas sustancias alucinógenas, ¿no? Entonces, ahí viene ese supuesto, vida en calle. Igual, hay una situación de riesgo y una situación de desprotección. En la situación de riesgo, igual, la familia tiene toda la intención de poder coadyuvar, podría decirse, con la unidad de protección especial, la de MUNA, para que el menor se pueda reinsertar a su seno familiar o a su familia de origen. La familia de origen manifiesta interés por revertir la situación de calle, la familia de origen manifiesta disposición para recibir ayuda también. La familia de origen hizo la denuncia cuando la niña, niño, adolescente se fugó del hogar. Mínimo, ¿no? Si es que se escapa de mi casa, tengo que hacerle denuncia para poder recuperar a mi menor hijo, si es que se da el caso, ¿no? Coadyuvar a su ubicación, hacer la denuncia, porque puede haber ocurrido un hecho sumamente grave. Pero puede haber otro supuesto de que a la familia no le interesa, ¿no? No hace la denuncia, no tiene la intención de coadyuvar a que el menor regrese al seno familiar. En ese supuesto igual es una situación de desprotección. Se vuelve a reiterar, es un hecho sumamente grave. Tiene que ver en los dos supuestos siempre la conducta desplegada por la familia de origen. O sea, la intención siempre de querer resarcir el daño o de querer coadyuvar a que el menor pueda integrarse a la familia y de que la familia también se pueda someter a un tratamiento especializado. Porque no solamente entendemos que el menor, en este caso, es la víctima, porque también podemos hablar de que la familia misma, tal vez, o varios integrantes de la familia están pasando tal vez por un hecho similar, ¿no? Por eso es importante hacer un tratamiento integral. El tema de la mendicidad también es otro supuesto. Nosotros sabemos el tema de la mendicidad, está orientada generalmente a poder pedir lo que nosotros vemos generalmente en las noches, en las calles, ¿no? Aquellos menores que se encuentran expuestos a condiciones infrahumanas, a temperaturas tal vez no adecuadas, a altas horas de la noche, pidiendo limosna, solos o incluso siendo expuestos por sus progenitores, ¿no? Entonces igual acá también se habla de una situación de riesgo y una situación de protección. Los mismos indicadores. La familia quiere ayudar a cesar la situación de mendicidad. Y cuando una niña, niño o adolescente en este caso recibe, ¿no?, con persistencia o humillación una dádiva o limosna, sin que medie el intercambio de un bien o servicio. Nosotros vemos todos los días, ¿no?, cuando salimos, por ejemplo, a un restaurante, a algún local, o en la misma calle, ¿no?, menores de edad que se acercan, nos suplican para que les podamos dar una moneda, o incluso les podamos invitar comida, un conjunto de cosas, ¿no? Entonces se entiende que ahí hay una situación de riesgo o una situación de desprotección. Les vuelvo a señalar, la finalidad del Estado es de que las familias cumplan adecuadamente sus funciones, porque se entiende que si yo traigo al mundo a un menor es para que yo pueda protegerlo o cuidarlo. ¿Por qué? Porque un adulto puede sobrevivir si es que es abandonado, pero un menor, si es abandonado, es difícil que pueda valerse por sí mismo, va a estar expuesto a un conjunto de peligros. Pero un adulto que es abandonado entiende que sí va a sobrevivir, ¿no?, porque es un adulto, tiene las herramientas, tiene los instrumentos, pero un menor abandonado no. Entonces estamos en una situación de indefensión. Ya, ¿qué es lo que ocurre en el primer caso? Igual, la familia desconoce la situación de mendicidad, porque tal vez la niña o el niño lo hace a escondidas. En el siguiente supuesto, la familia de origen sí conoce, incluso se beneficia o incluso incita
y no tiene la intención de poder, en este caso, coadyuvar a que la menor deje de realizar esta actividad, o el menor, ¿no? Entonces estamos en una situación de desprotección. El otro supuesto, negligencia o descuido. La niña, niño o adolescente se encuentra descuidado en sus necesidades físicas, de seguridad y socioafectivos, aun cuando la familia de origen cuenta con posibilidades de cubrir dichas necesidades. O sea, pese a que tienen posibilidades económicas, tal vez, pero la menor o el menor se encuentra en total abandono, hace su vida, supongamos, solo, ¿no? Por lo que ocurre actualmente, la mayoría trabajan, el papá y la mamá trabajan, los menores están abandonados, porque no solamente es un tema de carácter económico, sino que también se tiene que velar por el desarrollo integral, la responsabilidad del cuidado de los padres, incluso la corresponsabilidad, ¿no? De que ambos padres tienen la obligación de proteger a los menores de edad. Entonces, negligencia o descuido. Acá la niña, niño, adolescente presenta desnutrición, según peso y talla, deshidratación, intoxicación, recuperable aún cuando la familia cuenta con recursos para su atención. O sea, tengo las posibilidades económicas, pero sin embargo desatiendo a mi menor hijo, ¿no? Entonces acá se está hablando de una situación de desprotección. La niña, niño, adolescente en mal estado de salud presenta vestimenta inadecuada a la estación climática. Supongamos que es invierno y está con chorro, con polo, supongamos, ¿no? O sea, es una situación de descuido, ¿no? Porque les voy a reiterar, un menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entonces, estos son los indicadores para hablar de una situación de riesgo. En una situación de desprotección, la niña, niño, adolescente se encuentra con tuberculosis, clínicamente considerado. La niña, niño, adolescente tiene heridas visibles en el cuerpo debido a las condiciones antigénicas en las que vive. La niña, niño, adolescente se encuentra sedado incluso frecuentemente. Puede darse ese caso, ¿no? Pues hay tantos supuestos que muchas veces se presentan dentro del entorno familiar, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la negligencia o descuido, que también es un indicador para que un menor pueda ser declarado en una situación de riesgo o en una situación de desprotección. De todos los supuestos que hemos visto, el factor importante es la conducta desplegada por la familia de origen. Ese término es importante, familia de origen, porque todo va a girar en función a la familia de origen. El Estado va a buscar hacer una intervención inmediata, multidisciplinaria, para que el menor regrese a su familia de origen. Pero la familia de origen tiene que estar con toda la predisposición a coadyuvar, a tratar de cambiar, de entender que tal vez ha cometido un error, alguna negligencia, alguna imprudencia, no lo sé, pero tiene la intención de someterse a todo este proceso, de poder recibir tal vez tratamiento especializado. Y finalmente, se entiende, tener una familia, un hogar saludable, no solamente para el crecimiento socioemocional adecuado del menor, sino para todos los integrantes de la familia, porque se entiende si es que la mamá o el papá o el abuelo o el tío se encuentra muy bien emocionalmente, también lo va a reflejar en el cuidado del menor, ¿no? Bueno, esos más supuestos, pero en resumen ya les he explicado. Igual hay situaciones de riesgo en la familia de origen, generalmente cuando, por ejemplo, uno de los miembros de la familia comete actos delictivos. Supongamos que se dedica a ser el papá, a ser un estafador, o es un delincuente que está metido en criminalidad organizada, o es parte de una banda dedicada a la microcomercialización, supongamos, ¿no? De estupefacientes, drogas, marihuana, un conjunto de derivados más. Entonces ahí se habla de una situación de riesgo en la familia de origen. Son conductas o comportamientos fuera de la ley o de riesgo social de la madre, padre o adulto responsable de la niña, niño o adolescente. Lo que ocurría, por ejemplo, en el BRAE me causaba bastante indignación, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de viajar al BRAE, haciendo una visita en marco de unos programas de persecución estratégica del delito, lo que ocurría es que había unas zonas
donde se ejercía el tema de la prostitución, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurría? Que las mamás o las señoras ejercían este acto en presencia de sus menores hijos, ¿no? Los exponían, por ejemplo. Entonces, ahí se entiende que hay un menor que está en una situación de desprotección familiar. Si bien está supuestamente bajo el cuidado, en este caso de su mamá, pero sin embargo está expuesto, ¿no? No está recibiendo un trato adecuado. Entonces, la familia de origen manifiesta interés en recibir ayuda para dejar de realizar conductas de riesgo. Supongamos esta mamá, ¿no?, que está poniendo en una situación de riesgo a su menor, recibe la ayuda especializada y tiene toda la intención de poder cesar esta conducta, podría decirse. Entonces estamos hablando de una situación de riesgo. En el siguiente supuesto ocurre el denominador común. La familia de origen niega la ocurrencia de las conductas de riesgo en el entorno familiar. O sea, pese a que hay una denuncia, pese a que tal vez hay una intervención policial, tal vez una sentencia. Sobre todo, por ejemplo, acá, ¿no? La niña, niño o adolescente es expuesto a convivir o presenciar situaciones de prostitución de alguno de los miembros de la familia de origen. Estamos hablando de una situación de desprotección. Igual con el tema de venta de drogas, sicariato y otros actos delictivos, ¿no? Por eso, con relación al supuesto de las conductas de riesgo en la familia de origen. Trata de niños, lo que hemos estado hablando, hay una situación mucho más extrema. Igual hay una situación de riesgo. En el trata de personas, definitivamente dice de que la trata de niñas, niños y adolescentes en ningún supuesto va a ser considerado una situación de riesgo, porque estamos hablando de algo sumamente grave, ¿no? Les había señalado los supuestos de trata de personas. Trata de personas con fines de explotación sexual y trata de personas con fines de explotación laboral. Hemos explicado hace un momento en qué consiste. Y en ningún supuesto se concibe que exista una situación de riesgo. Pero sí se habla de una situación de explotación familiar. La niña, niño, adolescente en situación de trata, puede ser que la familia de origen conoce o es partícipe de la situación de trata y pueda recibir o no un beneficio económico. La familia de origen no comunica la desaparición del menor. Entonces, se habla de una situación de desprotección. Si es que mi hijo desaparece, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Comunicar a las autoridades pertinentes. Si es que no comunica, se entiende que yo tengo conocimiento de que este menor está siendo usado para fines de explotación laboral o para fines de explotación sexual. Entonces, se habla de una situación de desprotección. Y generalmente cuando ya se rescata a las víctimas, ¿no? Nosotros sabemos de los mega operativos que se realizan y de todos los planes que el Estado ha implementado para poder erradicar la trata de personas. Incluso sabemos que hay una comisión multisectorial para luchar contra la trata de personas, ¿no? Entonces, generalmente esta situación se toma como, podría decirse, de conocimiento cuando ya se rescata a las víctimas de la trata de personas. Porque si es que no se rescata a las víctimas, muchas veces ni siquiera sabemos cuál ha sido el destino de aquellas personas desaparecidas. Y los que alguna vez han visitado el Belén, por ejemplo, que es lo que ocurre, ¿no? Hay mucha trata de personas. En este caso, generalmente para fines de explotación sexual. Hay varias denuncias, ¿no? Incluso cómo es que desaparecen a las víctimas, ¿no? El tema del abandono es otro supuesto. La niña, niño, adolescente que es dejado solo o entregado por su familia de origen con el claro deseo de desvincularse y extinguir su rol parental. Quiere decir que, por ejemplo, a mí se me ocurre y dejo a mi menor hijo o hija, no lo sé, o mis hijos en cuidado de una amiga. Tal vez le digo por una semana y nunca regreso. Entonces estamos hablando de una situación de abandono. Dice que la situación de abandono de la niña, niño o adolescente en ningún caso puede ser considerada una situación de riesgo, sino definitivamente es una situación de desprotección, porque hay una desvinculación total de la responsabilidad paternal, ¿no?
los pequeños que son abandonados, por ejemplo, en los hospitales recién nacidos, en algunos albergues, en la puerta de un albergue. Entonces no podemos nosotros entender que hay una situación de riesgo, pese a que después a veces el progenitor o la progenitora se arrepienta, ¿no? Sino que estamos hablando de una situación de desprotección. Bueno, son los supuestos, todos los supuestos. Si es que hay alguna pregunta hasta ahí. Eso de acá es un anexo que también está en la misma resolución. Es el informe de evaluación de riesgo que lo tiene que realizar, en este caso, el profesional responsable, ¿no? Que generalmente es el psicólogo. Entonces acá tenemos los datos de la niña, niño o adolescente, la modalidad de ingreso al servicio, si es que es por una situación de riesgo, por una situación de desprotección, quiénes son las personas que han intervenido, si ha sido derivado por la DEMUNA, por el INPE, por el SEM, o comunicado por la línea 100, por el Ministerio Público, por la Policía Nacional de Perú, ¿no? Porque se entiende que la Unidad de Protección Especial no va a tener, lo ideal es que tenga una intervención de oficio, ¿no? Pero generalmente va a ser por comunicación, ¿no? De algunos entes que van a tomar conocimiento previamente, ¿no? Puede ser el Ministerio Público, el SEM, como ya les había señalado, y que va a derivar el caso para que la Unidad de Protección Especial pueda tomar las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad del menor. Acá tenemos un formato, lo que nosotros hemos explicado, los supuestos, ¿no? Hasta el abandono, desde el primer supuesto que hemos desarrollado, la violencia sexual, y el último supuesto de abandono. Así es que los indicadores que hemos señalado y explicado también, si se encuentra en una situación de riesgo o se encuentra en una situación de desprotección. Y luego se hace una valoración global. Puede haber la concurrencia, puede ser que un menor es víctima de violencia sexual y a la par es víctima o tiene una vida en la calle, o también se dedica a la actividad de mendicidad, o se encuentra en una situación de negligencia o descuido, o en una situación de abandono. O sea, no necesariamente tiene que concurrir solamente un supuesto, puede haber la concurrencia de otros supuestos. Entonces se hace una valoración global. Las características o necesidades de la niña, niño o adolescente, ¿qué es lo que se necesita, no? Tal vez tiene TBC, tal vez se encuentra en una situación de desnutrición crónica, tal vez no tiene vestimenta, todo eso se tiene que detallar, ¿no? Y las recomendaciones. El profesional tiene que recomendar qué acciones se van a realizar. Si va a ser derivado a la DEMUNA para ver el tema de riesgo, o si definitivamente, tal vez, si es que hay un indicio de violencia sexual, tendría que recomendar que se derive el caso al Ministerio Público, ¿no? Entonces, tenemos nosotros este informe de valoración de riesgo que necesariamente se tiene que llenar cuando ingresa un menor en situación de riesgo o en una situación de desprotección. Bueno, acá tenemos otro anexo, la ficha de identificación de los signos de alerta. Igual, son los mismos supuestos, los que ya hemos analizado. Y unas consideraciones generales que yo les voy a dejar para que ustedes puedan revisar. Pero siempre está relacionado con los conceptos que ya les he señalado: riesgo, desprotección, familia de origen y la intervención del equipo multidisciplinario, que son las palabras claves, ¿no? Esta es la resolución ministerial, se les va a pasar en digital para que ustedes puedan analizarlo y de alguna forma reforzar los conceptos que el día de hoy les hemos brindado. Les agradezco a todos por su atención. Si es que no hay ninguna pregunta o si es que hay preguntas, igual tenemos funcionando la Unidad de Protección Especial acá en la ciudad de Ayacucho. Tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha implementado todo un sistema integral de atención hacia la mujer, hacia los niños y a las poblaciones vulnerables. Tenemos el tema de los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas que existen, ustedes pueden acceder y encontrar toda esa documentación. Les agradezco a todos por su presencia. Nos vemos tal vez la próxima semana si es que no hay otro ponente. Muchísimas gracias. Chao.